En cálculo diferencial vamos a hablar del método maximizar. En el cual el método utilizaremos el método algebraico, que es para, como su nombre lo dice, maximizar una caja utilizando un método matemático o una función. El ejemplo va a ser una caja de 30 por 20, que será volumen, es igual a área por base sobre altura, que es igual a B, es igual a B por H, y utilizarás 20 menos 2x por 30 menos 2x por x. Entonces será el volumen 20 menos 2x por 30 menos 2x por x. Y este es la función o modelo. Utilizaremos 6 cuadros como esos, los cuales colocarás del 0.1 a el número de la base, que será la mitad, que va a ser 10. Será un número entre ellos y un número mayor. Y así se realizará 6 veces. Tema: dominio. El dominio es el conjunto de todos los elementos de un conjunto AX. Para sacar el dominio va a depender del tipo de función que tengas. A nosotros nos enseñaron con 3 tipos de funciones, que es la función racional, la irracional y la algebraica. En este caso tenemos un ejemplo de la función racional. Para ello vamos a tomar en cuenta el denominador, y el denominador va a ser diferente de 0 y se va a notar de la siguiente manera. Una vez que ya lo diferenciamos de 0, lo que procede es despejar a x. Para esto todos los valores que no sean x van a pasar del otro lado de la igualdad. Una vez ya teniendo esto, tenemos que este es el dominio de la función y se expresa de la siguiente manera. Se abre una llave, se anota la función se anota este signo que significa tal que x pertenece
a todos los números reales, a excepción, se abre otro corchete, 2/5, y se cierran. A continuación veremos lo que es logaritmo natural. Vamos a obtener y' de la función que es esta. Bueno, para empezar tenemos que pasar todos los radicales a exponente fraccionario, que son el 7 y el 6. Aquí y acá. El 1/7 se pasa al principio con logaritmo natural, x menos 1 al cuadrado, x más 5 al cubo, menos 1/6 de logaritmo natural, x menos 1 al cubo, x más 5. Lo siguiente se sigue poniendo el 1/7 al inicio. Después los exponentes que teníamos arriba se van a poner a la izquierda al principio del logaritmo natural de cada función. Aquí, como es al cubo, se pone el 3 al principio, aquí también, y aquí, como no tiene un exponente, se queda como logaritmo natural. Un séptimo ahora los exponentes que pasamos a la izquierda al principio del logaritmo natural los vamos a pasar como fracción. Primero el número que teníamos como exponente y luego lo que teníamos como función. Ahora lo que nos queda va quedando el 1/7 y 1/6 van quedando igual. Eso vamos a multiplicar 1/7 por lo que viene adelante y 1/6 por lo que viene adelante también, y nos quedaría esto. La diferencial estudia cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian, es decir, la derivada. La derivada presenta el incremento cuando tiende a 0. Para sacar la derivada de una función de x, por ejemplo x más x a la 7, el exponente se multiplica por el cociente. Aunque aquí no tenga nada, tiene un 1 imaginario. Entonces se multiplica, que es 7 por 1. El exponente se resta por un menos 1. Siempre. Entonces, si tenemos que 7 por 1 son 7, se coloca la literal tal y como está, el exponente se resta y es 6. Entonces la derivada de x a la 7 es 7x a la 6. Pero ¿qué pasa si x ahora tiende a menos 7? Se multiplica igual, solamente que ahora el exponente se va a multiplicar igual, por el signo no se le va a cambiar. Y como eso siempre se va a restar un menos 1, menos 7 por menos 1 son signos iguales, se van a sumar. Entonces menos 7 por 1 son menos 7, x a la menos 8. Y esta es la derivada de x a la menos 7. Aquí en este caso se hace igual, el 2 se multiplica por el cociente de x, que es 1. 2 menos 1 pues queda 1, que hay un 1 imaginario, pero no se coloca. Cuando tenemos una literal y no hay exponente, pues no hay x que tiende a 0, entonces se va a eliminar la x y solamente se pone el cociente. Y siempre que tengamos un cociente, su derivada siempre va a ser 0, como aquí se muestra. Bueno, la regla del producto se va a resolver con derivadas. Es cuando u' es multiplicado por b más u por b'. Tenemos aquí un ejemplo. Se están multiplicando dos funciones. Se saca la derivada de u'. Tenemos que el cociente, siempre con el cociente no tiene literal, se va a 0. Aquí tenemos una x y su derivada es 1. Igual de esta manera. Aquí no pasa nada por el signo porque es 0. Entonces ahora nos basamos en la fórmula y es u', que es 1,
por b, que es esta que está aquí, por 1, que es la derivada de b, por u, que está aquí de este lado. Entonces se multiplican. Aquí es 1, entonces no pasa nada, no hay cambios. Y como hay un menos 1 y un más 1, pues se cancela porque restados pues ya no hay nada. Y estos como tienen signo positivo, pues se suman y queda 2x. Y ahora con la regla del cociente es cuando tienes una función racional. Se va a utilizar la u' por la b más u por b' entre b al cuadrado. Como aquí está el 1 y es u, para sacar u' pues es 0. Y la b, la derivada de x es 1. Entonces tenemos u' que es 1 más x a la menos 1, menos 1 por x más 1. Y aquí está el cuadrado, que es la derivada de b. Y una vez ya multiplicado, pues las x están, hay una positiva y una negativa, entonces se van a eliminar. Y los signos iguales, que es menos 1 y menos 1, se van a sumar. Y ya queda como menos 2 y este no se puede cancelar y no se puede hacer nada, entonces se va a quedar igual. Pues lo que viene siendo el denominador, que es esta parte de aquí abajo. El numerador por el momento no lo vamos a tener en cuenta. Para esto vamos a tener que reinscribir la fórmula, que viene siendo x menos 2 es diferente de 0, que nos quedaría así. Listo, aquí lo único que vamos a pasar es el menos 2 pasa del otro lado sumando y nos quedaría la ecuación así. Menos 2. Por lo tanto, en la ecuación nos quedaría como el dominio de la función son todos los números reales con excepciones del número 2. Bien, un ejemplo de esto vendría siendo los números del rango, serían los números que vienen siendo... China. Pausa tantito. En una función en la cual tenemos f de x es igual a x cuadrada, se le dan los valores como 1, 2 y 3. Dentro de estos podríamos sacar que el rango viene siendo el 1, 4 y 9. Cada uno tiene un patrón dependiendo del número de aquí. Ejemplo de acá en el rango viene siendo 4. La función composición son dadas dos funciones en donde f evalúa a g y viceversa. Entonces es trabajar de adentro hacia afuera con una función secundaria y una función primaria. En esta ocasión tendremos que f, o sea for, es la función de x menos 7 y la de g, x más 10. Entonces, como tenemos que evaluar, for es igual a f que evalúa a g aquí. Entonces pondremos x, que es x es esto, más 10. Entonces x más 10, que lo está evaluando, más función, que esto es lo que equivale a x, más la normal. Entonces si hacemos algebraicamente es x más 3. Y para evaluar a Goff igualmente se sustituye, que es g evaluando a f. Entonces es g x menos 7, que es lo que vale f. Entonces Goff evalúa que es x más la original, que es más 10. Entonces algebraicamente se hace que una resta, el número mayor da positivo, entonces es igual
Otro tema que se vio en cálculo es la aplicación de geometría analítica. En este caso es la recta tangente. Y tenemos que obtener la ecuación dada la función. Entonces tenemos que y es igual a x cuadrado en cuando x vale 1. Tenemos que sacar y'. Y y' se saca con la derivada. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. Y para sacar y1 lo sustituimos, que es 1, la cuadrada es 1. Para sacar la pendiente de la recta utilizamos la fórmula que es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y para sacar a la pendiente sustituimos y' entre x, que es lo que vale x, entonces es 1. Tenemos que la pendiente es igual a 2 y sustituimos ya que tenemos todos los valores, que es y menos 1 que vale y1 es igual a m, que es la pendiente, que vale 2 por x menos x1, que es lo que vale 1. Y lo hacemos. Lo multiplicamos 2x más por 2, 2 por 1, 2. Y lo que tenemos aquí lo pasamos al segundo término, que sería más 1. Entonces tenemos que y es 2x menos 1. Y esa es la ecuación de la función, que es la recta tangente en geometría analítica. Límite al infinito. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es tomar el mayor exponente para después multiplicarlo por toda esta ecuación. Y quedaría de la siguiente manera. Este y este se van a tomar como un número entero y este quedaría como 1 entre x y quedaría así. Y entonces como este, que son uno de los principios del límite al infinito, quedaría como 0. Y entonces nos quedaría así. Y como este 5 igual tiene una propiedad de esto, igual sería igual a 0. Y entonces solo nos quedaría 1 entre 1. Y como 1 entre 1, los dos son positivos, quedaría más 1 como respuesta. These battle scars don't look like they're